Este es un video para la materia de Integración Regional correspondiente a la carrera de Comercio Exterior de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios. En el mismo vamos a hacer un breve repaso sobre las causas y consecuencias del Brexit. Aunque parezca exagerado, nos tenemos que remontar al año 1957, donde Francia, Alemania Occidental, Bélgica, Italia, Luxemburgo y Países Bajos firmaron el Tratado de París, el cual estableció la Comunidad Económica Europea, que fue el predecesor de la actual Unión Europea. Pongámonos en contexto por un momento. Habían pasado más de 10 años desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, y uno de los objetivos principales de crear esta comunidad económica era para conseguir crear lazos comerciales entre las naciones, ya que se creía que al comercializar entre ellas serían menos propensas a declararse la guerra entre sí. En el año 1963, el Reino Unido pidió por primera vez ser miembro de esta comunidad, pero un señor llamado Charles de Gaulle, que era presidente de Francia por ese entonces, vetó su solicitud. ¿El motivo? Supuestamente fue para evitar que la lengua inglesa se impusiera como lengua dominante en la comunidad, relevando el idioma francés. Finalmente, en el año 1973, el Reino Unido entró a la Comunidad Económica Europea. Parecería que a partir de allí todo iría bien, pero la realidad fue que tan solo 2 años más tarde, en el año 1975, estuvo al borde de estar afuera de la comunidad nuevamente. Hicieron un referéndum preguntando a la ciudadanía si el Reino Unido debería quedarse o no. Podría pensarse que esto suena conocido porque, efectivamente, esto se asemeja bastante a lo que pasó en el año 2016, pero ahora vamos a llegar a esto. Avancemos hasta el año 1993, donde gracias al Tratado de Maastricht, firmado en Países Bajos, se creó la actual Unión Europea con sede en Bruselas. La Unión Europea fue diseñada para integrar política y económicamente a las naciones europeas, incluyendo una política exterior común, unos derechos de ciudadanía comunes y una moneda única común para la mayoría de los países miembros. No obstante, el Reino Unido mantuvo su propia moneda, que es la libra esterlina. Más tarde, en 2013, llegó un momento que nadie podría imaginar que acabaría desembocando en la situación actual. David Cameron, primer ministro conservador del Reino Unido por aquel entonces, prometió un referéndum de permanencia o salida de la Unión Europea si ocurrían dos hechos. Uno, que los conservadores ganasen las elecciones de 2015 con mayoría absoluta, y dos, que dicho referéndum fuese aprobado en la Cámara de los Comunes, lo que vendría a ser su Cámara de Diputados. Cabe destacar que desde ese momento el Partido de la Independencia del Reino Unido, más conocido como UKIP, fue ganando adeptos entre los votantes británicos. La cara más conocida de este partido es la de Nigel Farage, de seguro lo habrán visto o escuchado en alguna ocasión. El 20 de febrero de 2016, David Cameron estableció el referéndum para el 23 de junio de ese mismo año. Hay que mencionar que es cierto que procuró que su gabinete apoyase la opción de Remain, es decir, que Reino Unido se quede en la Unión Europea. Aunque algunos ministros apoyaron abiertamente la opción contraria, el Brexit. Por si alguno no lo sabe, el término Brexit nace de juntar las palabras Britain, que sería Gran Bretaña en inglés, y exit, que significa salida. Las alarmas saltaron cuando los resultados del referéndum dieron un 51,9% de apoyo hacia la opción de Brexit y un 48,1% hacia la de Remain. El panorama británico quedó destruido. En Inglaterra y Gales la mayoría votó Brexit, mientras que en Irlanda del Norte y Escocia la mayoría apoyó el Remain. Con este escenario, Cameron renunció y Theresa May llegó como primera ministra del Reino Unido. Como decía, el 29 de marzo de 2017, May activó el artículo 50. En ese momento su partido, el Partido Conservador, tenía esa mayoría absoluta. De los 650 escaños de la Cámara de los Comunes tenían 330, estando la mayoría absoluta en 326. Es decir, que supuestamente no deberían haber tenido problemas a la hora de aprobar medidas respecto al Brexit. Sin embargo, viendo lo complejo e imprescindible que se volvió el panorama, la primera ministra convocó a elecciones anticipadas para el 8 de junio de ese mismo año, con el fin de reforzar su mayoría absoluta, y de esta manera tener más posibilidades que al menos 326 miembros de su partido votasen en la misma dirección a la hora de tener negociaciones con la Unión Europea.
Pero el resultado no fue precisamente ese, y la composición actual de la Cámara refleja 316 miembros del Partido Conservador, mientras que el Partido Laborista, la oposición del gobierno de May, subió 30 escaños, teniendo actualmente 259. Aunque pueda parecer que no, esto está siendo un factor clave, debido a que los partidos tendrán que ponerse de acuerdo respecto a cómo el Reino Unido lleva a cabo parte de su salida de la Unión Europea. El 9 de diciembre de 2017 llega otro momento histórico. Se produce un primer acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea, en el cual se asientan algunas de las bases sobre la futura relación entre ambos. El 29 de marzo de 2017, la primera ministra británica, Theresa May, hizo una declaración histórica. De acuerdo con los deseos del pueblo, el Reino Unido se retira de la Unión Europea. Con esas palabras inició formalmente un proceso de 2 años en el que el Reino Unido debía completar los términos de su salida de la Unión Europea, a ocurrir el pasado 29 de marzo de 2019. Pero lo que en su momento fue una contundente afirmación de May se ha tornado en un panorama lleno de incertidumbre, pues a solo días de alcanzar la fecha límite, los líderes políticos no habían logrado aprobar ningún acuerdo para el Brexit. Repasemos. En noviembre de 2018, luego de 20 meses de negociaciones, se concretó un potencial acuerdo de 585 páginas. Allí se delimitaban los asuntos claves del Brexit, entre ellos cuánto debía pagar el Reino Unido para retirarse de la Unión Europea, los nuevos derechos de los ciudadanos de ambos lados e importantes medidas fronterizas. Este acuerdo fue sometido a votación el 15 de enero de 2019, pero fue abrumadoramente rechazado por los principales partidos políticos de la Cámara de los Comunes, el Partido de los Laboristas, la oposición, y el oficialismo, el Partido. Por supuesto que existe un grupo de parlamentarios que se opone enteramente al Brexit, pero incluso dentro del partido oficialista hubo rechazo. Legisladores argumentaban que el acuerdo propuesto no rompía lo suficiente los lazos económicos y políticos con la Unión Europea. Theresa May presentó lo que se conoce como un acuerdo de Brexit suave. Con este acuerdo, el Reino Unido se desligaría de los tratados de la Unión Europea que dictan las políticas migratorias del Reino Unido. De este modo, el país podría controlar la migración, pero mantendría los acuerdos de comercio que tienen con la Unión Europea. Pero hay otro aspecto clave que ha complicado el proceso. Irlanda del Norte, que forma parte del Reino Unido, comparte frontera con la República de Irlanda, que es parte de la Unión Europea. El Brexit implicaría nuevos controles aduaneros y fronterizos en esa zona, y ni Irlanda del Norte ni la República de Irlanda están dispuestas a establecer barreras, pues en el pasado han sido fuentes de violencia entre estos países vecinos. Theresa May tuvo una segunda oportunidad para proponer una alternativa ante el Parlamento, pero también fue rechazada, despertando así una nueva ola de incertidumbre para el país, y es que de no aprobarse un acuerdo, el Reino Unido podría salir de la Unión Europea sin ningún marco de regulaciones en términos económicos, políticos y migratorios. En un escenario como este, el Fondo Monetario Internacional estima que el Reino Unido podría perder entre el 5 y el 8% de su Producto Bruto Interno. Siendo la quinta economía más grande del mundo, una drástica caída en sus mercados podría causar desestabilización mucho más allá de sus fronteras. El 9 de abril, el Consejo Europeo decidió entregar al Reino Unido una extensión flexible del periodo del artículo 50 hasta el 31 de octubre. Eso supone 6 meses adicionales. Durante ese tiempo, el curso de la acción estará completamente en manos británicas. El Reino Unido continuará su cooperación sincera como Estado miembro con todos los derechos. May aceptó de inmediato, aunque con la esperanza de poder terminar el Brexit mucho antes. Theresa May sigue pensando que el Reino Unido debe salir de la Unión con un acuerdo lo antes posible. De hecho, la Unión Europea acordó que la prórroga se pueda cancelar en cuanto se haya ratificado el acuerdo de retirada, algo que exigieron los demás líderes europeos. Eso